Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Les saluda una vez más el grupo de Literatura Viva y en esta ocasión vamos a definir el concepto de lo que es una narración. Bueno, sin más que decir, vamos con el video. ¿Qué es una narración? Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones realizadas por personajes reales o imaginarios en un lugar determinado y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica. Es decir, de cierta forma, una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento, aunque no sean del todo sinónimos. Las narraciones son consustanciales al ser humano y las ha practicado desde los tiempos más antiguos hasta el presente, de modos formales como en la literatura o informales como en el habla cotidiana. El imaginario religioso, nacional, familiar e incluso la memoria personal tienen forma de narración y se transmiten como tal. Entre las primeras formas de narración se encuentran las historias mitológicas o cosmogónicas, con que los antiguos le explicaban a las generaciones posteriores algunos fenómenos naturales o respondían a la difícil pregunta de qué es la humanidad y hacia dónde marcha. En lo que es la narración también incluyen los relatos patrios y la historia nacional, el periodismo y sobre todo a la literatura. Desde luego, el lugar de la narración ha cambiado significativamente en nuestra civilización, pero sigue ocupando un espacio central en el modo en que concebimos las comunidades. Por otro lado, el narrar es una de las funciones básicas del lenguaje verbal. Una narración nos permite referir a otros lo que nos haya acontecido o incluso lo que hemos escuchado sobre lo que los aconteció a otros. Lingüística como el ruso Roman Yakovlev en 1896 y 1882 lo llamaban la función narrativa del lenguaje. Aquellas de tipo no ficcional que aparecen en la prensa y en los medios de comunicación, según los métodos estilísticos de la literatura, pero sin fines estéticos ni de entretenimiento, sino informativos, objetivos o narración literaria. Aquellas que se emprenden con un fin estético o de entretenimiento y que componen el contenido de la literatura. Emplean mecanismos de estrategias estilísticos que le brindan fuerza o belleza al relato. Otra forma de clasificar las narraciones depende de la veracidad de los eventos relatados, pudiendo así hablarse de una narración objetiva o una narración subjetiva. Elementos de la narración. Los personajes son los involucrados en el relato. En toda narración aparecen algunos o todos los elementos. Como primer elemento tenemos el narrador. El narrador es la voz y el punto de vista desde donde se cuenta la historia y que puede estar o no involucrado en los eventos que narra. Los personajes, aquellos actores involucrados directa o indirectamente en el relato contado, ocupando distintos roles en él, ya sea el protagonista, que es en el que se centra el relato, el antagonista, el que se opone al protagonista, el acompañante, que son los que acompañan al protagonista, y en distintos niveles de importancia, como personajes principales, personajes secundarios, que son los que accidentalmente acompañan al protagonista. Listo. Por último punto tenemos el lugar. El lugar es donde se narra el relato, es el sitio, ya sea real o imaginario, y los eventos pueden tener mayor o menor nivel de interacción con el escenario en donde ocurren. Características del texto narrativo. El texto narrativo tiene como fin contar, entretener o informar al lector. Se caracteriza por la figura del narrador a través de un personaje dentro de la historia, que puede estar contada en primera o segunda persona. En caso de que el narrador sea omnipresente, estaría en tercera persona. El autor es quien le da vida al texto narrativo. Puede ser de manera directa. Es cuando es, entre comillas, contada de manera literal lo que dice el personaje. De manera indirecta es cuando está entre comillas y describe lo que dice el personaje. Y de manera libre puede ser las dos, de manera directa y indirecta.
se caracteriza por tener diversos elementos como el narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, que todo lo sabe y va relatando la secuencia, o ser testigo que conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. Los personajes son quienes actúan los acontecimientos que van sucediendo. Pueden ser personajes principales, los protagonistas sobre lo que se basa la historia, secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. Espacio es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y pueden ser lineal. La acción es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que va deduciendo a medida que avanza el relato.